Vamos a ver algo muy importante a partir de hoy, en todo lo que es la carta de Pedro. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y estimándoos para las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Tome su lugar, mis hermanos. Yo creo que todos nos ha tocado, ya sea que en el tiempo siendo inconversos lo hayamos hecho nosotros, o nos haya tocado escuchar cómo por culpa de personas que se dicen ser cristianos y no son, o por culpa de cristianos que andan más fríos que un muerto, cómo por culpa de ellos nos llegan testimonios, nos llegan quejas, nos llegan hasta insultos a veces, por culpa del mal testimonio del cristiano hipócrita, de la persona que dice que es cristiana y no es, o del cristiano que anda por los suelos. Yo creo que a todos nos ha tocado, mis hermanos, que pues, nos toque un pedradón de esos, aunque nosotros estemos bien, ¿verdad? Mis hermanos, hay una queja que está sobre todas, y es la que escucho con más constante, y ya lo había mencionado en unos mensajes atrás. Y la principal que escucho es cómo son hipócritas los cristianos. Esa es la top 1. Esa es el número 1. Eso es lo que más escucho. Cómo son hipócritas los cristianos. Y cuando pasamos por ese tipo de situaciones, mis hermanos, pues por más que hablemos, digamos, exhortemos y se sepa la Biblia al derecho y al revés, muchas veces no nos vamos a sacar de ahí. Muchas veces ya ese mal testimonio fue la piedra de tropiezo para esa persona. Y va a estar difícil, solo Dios que obre y le quite eso. Es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios el día de hoy, y Pedro, quiero que se fije cómo desde el principio, y lo que vimos el mensaje antepasado, Pedro nos hablaba de gente santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Bueno, a partir de este momento en adelante, y de hecho parte de su segunda carta también, Pedro se va a enfocar a decir, ok, eres gente santa, eres real sacerdocio, todo dijiste amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si realmente vives como se supone que debes de vivir. Porque el cristiano que es gente santa, que es real sacerdocio, que es pueblo escogido, pueblo adquirido de Dios, bueno, debe vivir conforme a todos esos llamados, todos esos privilegios que tenemos en Cristo. Eso es lo que nos separa, eso es lo que nos divide. Mateo 5:16, fíjese lo que dice, yo creo que ya lo conocemos. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que, ¿cómo hablo? ¿Cómo me sé la Biblia? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Testimonio. Testimonio. Si alguien nos acusa de ser hipócritas y realmente lo somos, yo le voy a decir amén a ese que lo está acusando. O no me va a quedar otra más que reconocer, si me están acusando a mí es verdad, no me va a quedar otra que reconocer mínimo, si es cierto. Mis hermanos, es bien importante
nuestro testimonio. Representamos el cristianismo, representamos a la iglesia como iglesia local y representamos, mucho más importante, a Cristo aquí en la tierra. Embajadores de Cristo son, 2 Corintios capítulo 5. De manera que lo que hagamos allá afuera va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, hacia la imagen de lo que el mundo ve como cristiano. Llevar vidas ejemplares es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble el Evangelio. Ese es un libro que uso para estudiar. Fíjense lo que, otra vez, llevar vidas ejemplares es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble el Evangelio. No quiere decir que predico como testimonio, decir eso está, a veces lo podemos decir, pero es incorrecto. No, porque el Evangelio, ¿qué es? Es un mensaje, son buenas nuevas, ¿sí? Predicar es un mensaje, ¿sí? De manera que predicar el Evangelio es un mensaje, es hablar, ¿sí? Pero cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo y lo adornamos de un buen testimonio, es más eficaz que aunque me pueda saber la Biblia, pero tengo un mal testimonio. Podré saber la Biblia, de hecho y al revés, el mejor teólogo sobre la faz de la tierra, pero si tengo un mal testimonio, dudo que Dios me vaya a usar. Y que sea efectivo en las personas. ¿Por qué? Porque hay de dónde tirar. No quiere decir que seamos perfectos, y lo digo desde ahorita. El cristiano no es perfecto, el cristiano sigue equivocando, el cristiano sigue pecando, pero ya no es igual que el mundano. Ya no es igual que el mundo, ya no vivo en pecado, ya no tomo, ya no fumo, ya no música, ya no, nada, soy consagrado a Dios. Tendré mis deslices, pero ya no vivo en pecado. Por lo cual, mis hermanos, el que es verdaderamente cristiano debe esforzarse en desarrollar un buen testimonio delante de los hombres. Si decimos que somos gente santa, real sacerdocio, etcétera, debemos de vivir como tales. Entonces, y ese es el punto de Pedro de aquí en adelante. Vamos a ver el cristiano en la sociedad, es lo que nos toca hoy. El cristiano en el trabajo. El cristiano en su familia. Eso es lo que nos queda de este capítulo. Van a ser capítulos y me encanta, igual que la sección pasada, pero me encanta porque a partir de este momento vamos a ver cosas bien prácticas que usted puede poner en marcha ahorita que salga así, ahorita que salgamos del templo. Versículo 11. Fíjese cómo comienza Pedro, Amados. Por ahí dicen que las palabras suaves quiebran más que palabras duras. Y Pedro comienza no exhortándolos fuerte, no como un Pablo un poquito más fuerte. No, Pedro comienza recordándoles, hey, ustedes son amados de Dios. Pedro empieza recordándonos lo que debe ser nuestro motivante para vivir una vida santa. ¿Cuál es ese? El amor de Dios por mí. No mi amor por Él, porque ese es imperfecto. Ese no es perfecto. Sino el amor perfecto de Dios por mí. Que me quiso hacer gente santa, real sacerdocio, pueblo querido. Todo eso, gloria a Dios, soy amado de Dios. Ese es mi motivante. Eso es lo que dice, si no me recuerdo también Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es el motor que da movimiento a una vida santa y cristiana, verdaderamente. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Rápido, Pedro ya hizo 3 cosas aquí. Número 1, ustedes recuerden que son amados por Dios. Y ese amor es el que los debe motivar a vivir una vida santa. Número 2, les recuerdo que ustedes son extranjeros. Les recuerdo, mis hermanos, Dios nos recuerda el día de hoy que nosotros somos extranjeros de este planeta Tierra. Somos extranjeros, mis hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, no nos conformamos a este mundo. Sí, de hecho, ese es mi punto
Así le puse este primer punto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo tanto no actuemos como el mundo. Extranjero, mis hermanos. Yo creo que todos notamos, sobre todo en la maquila, de volada cuando hay un extranjero. Cuando viene un japonés, cuando viene un alemán, cuando viene un brasileño, cuando viene un americano. De volada se nota quién es el extranjero. ¿Por qué? Por su manera de hablar, por el lenguaje que utiliza, por la manera de vestirse, por la manera de interactuar, por su comida, por lo que come. Mis hermanos, somos extranjeros y un cristiano debe sobresalir sobre el resto. Un cristiano debe darse notar sobre el resto, debe notarse que somos extranjeros. Si no se nota, mis hermanos, si está muy a gusto con usted, si no recuerda a Cristo a cada rato, pues ya se conformó a este mundo, como dice Romanos 12:1. No os conforméis. No, mis hermanos, somos extranjeros y por lo tanto debemos de vernos y actuar y hablar y todo lo demás diferente al resto del mundo. Porque somos extranjeros. Y la cosa es esta, mis hermanos, es algo natural. De manera que si se esfuerza por ser diferente, no, es que no tiene que esforzarse, ya es. Sale natural, mis hermanos, ser diferente. Debe salir porque es una nueva naturaleza, es un cambio de corazón. Por eso la salvación es así, instantánea, de un momento a otro. Dios me quitó todos mis vicios que tenía, me los quitó, ¡pum!, de un momento a otro. De escuchar música casi satánica, a escuchar música cristiana, de ser muy moral, ahora ser santo, de ser casi alcohólico, ahora no tomar alcohol. ¿Sí me explico? De un momento a otro se me notó que Dios me dio la ciudadanía del cielo. De un momento a otro, a los que somos salvos, se nos nota que de repente, ¡pum!, Dios selló el pasaporte y eres ciudadano del cielo. La salvación no es nada progresivo, ¿eh? La salvación es instantánea. Instantánea. Pablo era uno. Después de que se cayó y se levantó, ya era otro. Ahí, segundos. Nada de que poco a poco voy dejando el cigarrito. Poco a poco voy dejando la botellita de alcohol, ¿no? Porque pues, no, así. Así, de un momento a otro. Filipenses 3:20 nos recuerda lo que le estoy diciendo. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos amados, somos extranjeros y número 3, somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que está de paso. Somos peregrinos, mis hermanos, estamos nomás de paso. Y de hecho toda la humanidad está nomás de paso. Toda la humanidad está nomás de paso. Porque lo que en esta vida puedas hacer y puedas acumular y puedas tener, que bueno, bravo, te felicito, sí, pero eso es un granito de arena en la playa de la eternidad. Y todo eso que juntaste aquí, todo eso que tienes aquí, todo eso que estás orgulloso aquí, no sirve de nada, no va a pasar de nada para todo lo demás que te espera. Nada sirve. Recordaban, no sé si fue el viernes o cuándo fue, pero Salomón decía, todas las riquezas, todo lo que tengo, y luego, ¿para qué? ¿Para quién trabajo? ¿Para que alguien más se lo gaste? ¿Para que al rato ya... Pues el sentido no está en las cosas que tenemos, en las posiciones que tenemos, en la economía que tenemos, o en sentirnos bien con nosotros mismos, no, eso no es. Somos peregrinos, mis hermanos, de manera que nuestra mente debe estar enfocada en no hacer tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Ese debe ser mi enfoque, ese debe ser nuestro enfoque como cristianos. No afanarnos, esa es la palabra, no afanarnos por las cosas, por el acumulamiento, por la economía aquí. No quiere decir no buscarla, hay que sobrevivir, mis hermanos, hay que pagar el recibo, hay que comprar la comida, hay que buscar una mejor casa para nuestra familia. ¿Sí? No quiere decir no buscarlo,
es no afanarte por esas cosas. Viviendo con una perspectiva eterna, con la vista en las cosas celestiales, mis hermanos. No lo temporal, sino lo eterno. Versículo 11 otra vez, si me lo pueden poner, mis hermanos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo creo que cuando leemos, lo primero que podemos pensar son la inmoralidad sexual. Y ahí no nomás está hablando de la inmoralidad sexual, está hablando de cualquier pecado. Ustedes que son amados por Dios, nosotros que somos peregrinos, que somos extranjeros, ok, ustedes absténganse de los deseos carnales, del pecado que batallan contra mi alma constantemente. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. Mis hermanos, aunque somos redimidos, Dios cambió nuestra naturaleza, ¿sí? Somos nacidos de nuevo, aún tenemos la carne pecaminosa, mis hermanos, que batalla constantemente contra mi espíritu, ¿sí? A pecar. A pecar. Por eso dice Pedro, absténganse de eso. Porque es bien fácil caer. Bien fácil. A veces nos la ponen así en bandeja de plata. Nomás di que sí. Nomás reacciona, Germán. Nomás di esta palabra y que los vas a... Es bien fácil caer a la tentación. Bien fácil. Eso nos habla de qué tan débiles somos espiritualmente, tristemente. Y Pedro dice, absténganse. No te está preguntando, ¿eh? No nos está preguntando. Está dando un mandato, abstente. Ahora, yo les decía, ser moral no es suficiente. Ser moral no es suficiente. Dios quiere que seamos santos. ¿Sí? Santidad ya va más allá todavía de todo lo moral que me pueda poner enfrente. Es todavía consagrarme al servicio de Dios. Consagrarme y buscar aún las cosas que no son pecado, mi hermano. Yo las dejo por consagrar más mi vida a Él. Las que no me convienen. Absténganse, mis hermanos. Antes no teníamos la capacidad de abstenernos, pero ahora sí podemos abstenernos. El ser humano, como le decía Juan Calvino, su corazón es una fábrica de ídolos. Aun y cuando el alcohólico deje su adicción al alcohol, o el drogadicto deje su adicción a las drogas, va a cambiar simplemente su ídolo por otra cosa. El alcohólico, ahora se hace idolatría del ejercicio, de su cuerpo y de su salud. El drogadicto ahora es su familia. El único, no es que se pueda abstener, no, lo único que hacemos el ser humano corrompido es nomás cambiar de ídolo. No más. Ahora, como les he dicho, Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, Cristo vino a poner la vara más alta. Ya el pecado no está en mirar, ya el pecado no está en ir y adulterar. Ya el pecado está en mirar y pensar. Ya el pecado no está en hacerle algo malo enseguida, ya el pecado está en pensarlo. Es así puso la vara Cristo. De manera que no hay nadie bueno, y aquel que se diga bueno, como dice Santiago, está siendo mentiroso a Dios, por lo tanto es pecado. De manera que todos somos dignos de la ira de Dios. Y el hecho que aún no estés respirando aquí, que tengas tus pulmones te sirvan, que puedas comer, que puedas andar para arriba y para abajo, se llama gracia común de Dios. Se llama misericordia y bondad de Dios. Yo lo compartí en la semana, el miércoles, y lo vuelvo a compartir aquí. A veces asumimos que Dios tiene que hacer un bien. ¿Por qué? Hermano, la maldad del mundo, porque somos bien buenos para apuntar la maldad del mundo, ¿sí? Cuando no vemos nuestra propia maldad.
Cuando estamos hablando de Dios, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios aquello? ¿Y por qué esto y esto y esto? Quiero que se dé cuenta que el ser humano asume que Dios tiene que hacer algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos que Dios tiene que hacer algo bueno a la humanidad? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Todos nosotros tenemos un rol de víctimas ya prepuesto, ya preinstalado. Soy víctima. Y Dios es el que está obligado a hacerme el bien. No. No. ¿Por qué? Dios pudo haber hecho la creación y irse, ya, no quiero nada, ya, hágale como puedan, el primer pecado de Adán. Y ya. ¿Quiere otro universo? Ya. Se acabó. Pero Dios no lo hizo así. Dios escogió un grupo. Y ese grupo, Dios lo santificó en una nueva naturaleza. Y ahora puede abstenerse de los deseos pecaminosos que batallaban antes, que antes constantemente éramos esclavos. Porque aunque, como lo digo ahorita, ser moral no es suficiente, cualquier pecado, cualquier pensamiento, todos son esclavos del pecado de alguna u otra manera, en alguna u otra presentación, por más diferente que sea, todos son esclavos del pecado y nosotros éramos antes esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo podemos abstenernos, ese es el punto de Pedro. Ahora en Cristo sí puedo negar la tentación y glorificar a Dios, porque eso es abstenerse. No nomás es decir que no al pecado y me pongo a desperdiciar el tiempo en otra cosa, no. Niego el pecado y glorifico a Dios. De manera que ahora podemos abstenernos, mis hermanos. Ahora, a veces cometemos errores, 3 errores puntualmente. Número 1, olvidamos que es una batalla. Eso es bien común. Como cristianos se nos olvida que estamos en una batalla constante. Ahorita está en una batalla. Porque trae hambre, porque trae flojera, porque le caigo mal, como quiera. ¿Y qué pasa? Pues usted viene aquí sentado como yo a glorificar a Dios y gloria a Dios y Dios obre. Es una batalla constante, mis hermanos, contra nuestro cuerpo. Es una batalla constante y somos nosotros los responsables. No es Dios, ¿eh? Sí, el Espíritu Santo lleva la obra en nosotros, pero al mismo tiempo somos responsables de que estemos librando batallas y que sigamos victoriosos de cada batalla, de cada tentación que tenemos como cristianos. Olvidamos también que esa batalla es contra nosotros mismos, no contra el de al lado, ni contra el del frente, ni contra el de atrás tampoco. No, mis hermanos, la batalla es contra usted mismo, contra mí mismo, es la batalla. Y número 3, olvidamos, mis hermanos, el daño que puede causar a otros y a nosotros mismos. Si le damos rienda suelta a mi carne, quiero ver su matrimonio en 3 meses. Si le rienda suelta a la carne, quiero ver su matrimonio en 3 meses. Quiero ver su vida espiritual. 1 mes le doy. Quiero ver a ver cómo andamos. Se nos olvida el alto riesgo. ¿Sabe por qué? Porque nadie cae en pecado. Todos nos deslizamos al pecado. Son 2 cosas diferentes. Nadie cae. Uy, de repente ya estoy con otra mujer. Mira, aquí caí de repente. No, todos se deslizan al pecado. ¿Cómo empezó David? Ay, estoy aburrido. El pecado de David, de adulterio y asesinato, empezó por no estar haciendo lo que debería hacer. Por estar aburrido en el palacio, el Señor. Y su pueblo peleando allá, y el Señor allá aburrido en el palacio, allá, a ver qué hago. Así empezó el pecado de David. Es una bola de nieve, así empieza con algo chiquito y ya cuando recuerdas arrasaste con medio mundo, incluyendo la iglesia. Incluyendo la iglesia. Por eso, no se me enojen, porque lo he hecho. Si algún día los veo afuera haciendo algo indebido y les llamo la atención.
O ustedes también, válido. Por supuesto que es válido. Soy el primero, es más, que me tienen que decir algo. Pero si los veo haciendo algo indebido afuera, ustedes me ven a mí. Es su deber, hermano. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Es su deber. Venga, hermanito, venga para acá. Ya apague el cigarro, ¿no? Ha pasado, Cualquier coincidencia con la realidad, no, cualquier parecido contra la realidad es mera coincidencia. Se ha pasado. Y se ha pasado también que han sido piedra de tropiezo. Sí pasa, sí pasa. El cristiano no debe andar como este mundo anda. Lo veíamos hace algunos versículos atrás. En capítulo 1 dice: sed santos porque yo soy santo. Tenemos una nueva naturaleza, por lo cual el pecado pasó de ser constante a ser esporádico. Pasó de vivir una vida en pecado como antes yo era a ahora ya, muy extraña vez, pecamos. Efesios capítulo 5, versículos 7, 8, 11 y 12. Fíjense lo que dice. No seáis pues participantes con ellos. Está hablando de los incrédulos que hacen obras infructuosas, o sea, que están pecando, ¿sí? No seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Número 1, cristiano, todos nosotros, no tienen nada que andar haciendo en lugares donde hay pecado. Ah, hermano, es que me invitaban a la fiesta, va a haber alcohol, va a haber borrachera, pero es que por mi familia, hermano. Ahí está. Ahí está. Y aunque me hagan cara fea, ahí está. Es claro. Es claro. No tengo nada que estar haciendo en un ambiente de pecado, por más buena que esté la fiesta. Nada que tengo que estar haciendo. Nada tiene que estar haciendo un cristiano en lugares donde hay pecado. Nada. Si de repente, que a veces entro a restaurantes donde está medio el asunto, y ya me quiero salir así, ya mejor lo pido por Didi o por Uber, a ver qué hago. Si el puro hecho de oscuridad a veces me incomoda. El cristiano no tiene nada que andar haciendo en lugares de pecado. Hermano, es que Dios me mandó a evangelizar aquella cantina. No, no es cierto. Créeme que eres tan débil que va a terminar ahí tomándote una con ellos. Somos tan débiles, tan mediocres, que vamos a terminar pecando igual que el resto de ellos. De manera que, si usted se quiere engañar a sí mismo, engáñese usted a sí mismo, pero a Dios no lo engaña. ¿Sí? El cristiano no debe andar en lugares de pecado. No debe ser participante con ellos, porque se supone que ya son luz. Sino más bien reprenderlas. No aplaudirlas. Reprender el pecado que esté mal. Obviamente con amor. Paciencia y misericordia como Dios sí la tuvo con nosotros. Pero reprenderlas. No aplaudirlas o no quedarme callado. Porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es hablarlo, imagínate estar participando. Mis hermanos, no somos perfectos, pero sí perfeccionables, es lo que le decía ahorita. No es que el cristiano se abstenga constantemente y que nunca peque. No, no somos perfectos, pero sí vamos a perfección. A la imagen de Cristo, Romanos 8, 28 en adelante. Sí, ese es el objetivo de nosotros como cristianos. La clave para abstenerse, la clave por decirlo de alguna manera, la clave para abstenerse de los deseos carnales y vencer las tentaciones carnales
yace en dos cosas: en caminar en el poder del Espíritu y ejercer una disciplina espiritual. Poder del Espíritu, ya nos han hablado, ya hemos hablado muchas veces de eso, ya yo creo que la semana ya pasados días. Pero ese poder del Espíritu es la llenura del Espíritu Santo, es estar orando y Dios hace eficaz todos los medios de gracia que ha proveído. Y disciplina, pues es disciplina espiritual. ¿Quieres salir victorioso? Hay que hacer esas dos cosas. Y todo lo que implica. La vida cristiana, mis hermanos, la verdadera, debe ser visible de una manera externa. A veces he escuchado cristianos, no aquí, de verdad, y los digo sinceramente, no aquí, pero he escuchado cristianos, no, es que Dios conoce mi corazón. Pues debería estar temblando, compañero, porque así como te veo, así como vives, debería estar temblando. Sí, Dios conoce el corazón, por supuesto que sí. Y ahorita lo vamos a ver en unos versículos. Unos se alejaron tanto del legalismo que cayeron en libertinaje, haciendo de la gracia un instrumento para pecar. No, mis hermanos. No se trata de que Dios conoce mi corazón, no se trata de que, mira, de veras te prometo que soy salvo. No, mis hermanos, debe ser externo. Versículo 12. Manteniendo, otra versión dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí empezamos ahora sí con los ejemplos prácticos de Pedro. Mante Dios para nosotros. ¿Cómo tener un buen testimonio? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No se trata de empezar. Se trata de mantener un buen testimonio delante de ellos. No se trata de que una vez le ayudé a cambiar la llanta. No, se trata de mantenerlo. Un día le ayudé y al otro día le hice una, no porque que me caía mal ese día. No, es mantener un buen testimonio ante el mundo. Mantenerlo. Otras versiones dicen una vida irreprochable. Esa palabra está grande para que vean. Esa palabra sí está grande. Irreprochable. Sin mancha. Eso es lo que nos manda Dios. Irreprochable. Se traduce, o en el lenguaje original significa de hermosa forma externa. O sea, tiene una vida cristiana de hermosa forma externa, que se ve atractiva para el mundo. No haciéndome conforme a ellos, sino viviendo una vida santa de manera que atraiga al mundo y vean que soy diferente. Porque no digo malas palabras, porque me visto diferente, porque actúo diferente, porque trabajo diferente. Testimonio externo de lo que sucedió internamente. Si no, es puro bla, bla, bla. Entre los gentiles se refiere al mundo incrédulo. Hay muchos que se dicen o que pueden aparentar en el templo, pero donde Dios nos está pidiendo que brillemos con la luz de Cristo, mis hermanos, que hay en nosotros, no es aquí adentro, es allá afuera. Aquí adentro todo el mundo parece, empezando por mí. Lo bueno es allá afuera. Allá lo quiero ver. No importa, mis hermanos, fíjese bien, no importa cómo los demás se comportan. Hay que grabarnos eso en nuestras mentes, mis hermanos. No importa cómo los demás se comportan. Lo que importa es cómo yo me comporto. No puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí puedo controlar lo que yo hago. Como cristiano.
Estas 3 preguntas, fíjese bien, y está difícil. Y si alguien contesta aquí que sí, pues dígame cómo le hizo, pero es difícil. Sí se puede, pero es difícil. Número 1, ¿es tu manera de vivir atractiva para otros que no creen? ¿Es nuestra manera de vivir como cristianos atractiva a los que no son? ¿Cómo yo voy a predicar el evangelio en el trabajo si me ven con mala cara, estresado y respondiendo mal? Una vez se pasa, a lo mejor, de vez en cuando, especialmente los días de embarque, está feo. Pero todos los días. ¿Todos los días? No. Nuestra manera de vivir debe ser atractiva, no en el sentido de hacernos conforme al mundo, no, sino ser diferentes de tal manera que puedan decir, ah, caray, nunca lo he escuchado decir malas palabras. Nunca lo he escuchado tratar mal, fuerte o incorrectamente a alguien. ¿Se da cuenta? ¿Quisieran otros ser como tú? No hay que irnos tan lejos, nuestros hijos. No se vaya ya, no. Nuestros hijos. ¿Quisieran nuestros hijos ser como nosotros? ¿Estoy yo viviendo de manera para que mi hija quiera ser o quiera buscar en ella un esposo que se parezca a su papá? Hablando del carácter cristiano. Que por cierto, esa es la responsabilidad y ese es uno de los objetivos como padres. Así como usted sea, así los hijos se van a buscar a alguien, se lo aseguro. Se lo firmo. ¿Desean otros copiar su ejemplo? Versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, y para no ahondar tanto en todos los significados de ese versículo, todas las palabras que hay ahí, en resumidas cuentas lo que Pedro está diciendo es esto: vivan irreprochablemente, de manera que con su, válgame la redundancia, manera de vivir, contradigan todas las falsas acusaciones hacia el cristianismo. ¿Sí? Nosotros no podemos controlar lo que otros digan de otros cristianos. Eso sabrán ellos. Pero sí puedo controlar lo que digan de mí. ¿Sí? Sí puedo controlar mi testimonio. De manera que si yo vivo contrario a lo que me acusan o acusan a todos los cristianos, se van a dar cuenta que hay unos que sí son diferentes. ¿Sí? Que al ver nuestras buenas obras, no les queda otra cosa más que decir, este sí es cristiano. Esta persona o este joven o lo que sea, sí es cristiano. El mundo ahorita está repleto a rebosar de falsos. De personas que, yo tocaba ahí la música, ya me querían poner hasta de predicador y, si vieras todo lo que hice, y ahorita hablando malas palabras, caray. Dios nunca hizo nada en ti. No es que si era y perdió la salvación, nunca fue. Nunca fue. Y cuando aquí hablan de ese día de la visitación, para hacerlo lo más sencillo posible, según el contexto de lo que estamos hablando, es aquel día
que Dios los visite para salvación, nuestro testimonio va a ser una herramienta para que ellos entreguen a Cristo. Porque van a recordar que hubo uno donde Dios se obró, o varios, según Dios permita conocer. Esforcémonos por llegar al punto de que no tengan nada que reprocharnos, mis hermanos. Nada que echarnos en cara. Y se puede, yo le decía ahorita. Ahí está José. Y ahí está Daniel y sus amigos. Y no quiero andar mucho en eso por el tiempo, pero ellos pudieron mantener una vida íntegra. Vuelvo a lo mismo. No quiere decir perfección, pero sí un esfuerzo de vivir íntegramente. Este buen testimonio es el que adorna nuestra predicación del Evangelio, mis hermanos. Si no tenemos un buen testimonio, será muy difícil que nos escuchen por los mejores expositores que seamos. Pero no se termina ahí. Tengan un buen testimonio. Y ahora sí, voy a empezar a aplicarlo a las diferentes esferas en las que nos movemos. Número 1. Y nomás vamos a hacer el número 1, no se preocupe. Sométanse a la autoridad civil. Este punto es bien polémico. Parte de lo que forma un buen testimonio cristiano, mis hermanos, es nuestro sometimiento a las autoridades civiles. Hay cristianos, mis hermanos, fíjense bien, hay cristianos que piensan que como Cristo es nuestro Señor, que como Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, a mí qué me importa lo que diga López Obrador. Yo no le voy a hacer caso. Mi Señor, mi Rey es Cristo. Es pecado. Así se lo dejo. Y déjeme nomás no decirle eso. Déjele vuelvo a recordar a quiénes y en qué contexto se los está diciendo Pedro. Cristianos que estaban dando su vida por el Evangelio, por no negar a Cristo a causa de un emperador, de los peores gobernantes, no emperador, de los peores césares que hubo en la historia del Imperio Romano, Nerón. A ese gobernante Pedro le dice, sométanse a él. Y nosotros por una mascarita estamos que hacemos un revuelo por todos lados. Y te voy a tocar ese punto, Me encanta ese punto. Hechos 5:29. Este fue el versículo preferido durante la pandemia. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristiano se jacta tanto, o no, pues sí se jacta tanto, de tener la verdad. Yo sí soy escogido. Sí, pero me estás malinterpretando ese texto. Fue el texto escogido preferido durante la pandemia. ¿Sabe por qué? Abrieron iglesias sin importarles poco el COVID. No usaban la mascarilla. Por fe, hermano. Sí, por fe, vete a Corea del Norte a ver si es cierto. Sí, ¿no? No, hermano, la inyección, y escuché a muchos cristianos que los reptilianos y no sé qué tanta tontería. Cristianos, eso déjese al mundo. Cristianos, les escuché tanta tontería. Que las inyecciones y que el chip, No, mira, es que más vale obedecer a Dios antes que los hombres. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pude al menos, creo que fue más de una vez. Más de 2 creo también. Que durante el tiempo de la pandemia prediqué abiertamente en la calle. Yo quisiera ver
A todos esos que andaban con que las iglesias y que todo, y que obedecer a Dios, a ver cuántos estaban predicando allá afuera. Dios no nos mandó a rebelarnos contra el régimen, a rebelarnos contra la opresión. ¿Sabe lo que Dios nos mandó? Versículo 13. ¿Cómo empieza? ¿Se lo pueden poner, por favor, mis hermanos? Versículo 13. Segunda de Pedro 13. Sed pues sujetos. Dice otra versión, someteos. No te estoy preguntando. Dios no nos está preguntando. Dios no nos está pidiendo si te cae bien el presidente o no. Si te cae bien las autoridades o no. No, Dios nos dice sométate. Haz caso, obedece. Dios quiere que demostremos cualidades de un carácter fiel y verdaderos intereses por la sociedad. Es decir, una preocupación que busca la paz y que desea evitar tribulaciones y delitos. Con esta finalidad, los cristianos deben de obedecer las leyes y respetar la autoridad. Somos llamados a respetar la autoridad. Hay cristianos que no son capaces de someterse porque aunque enseñen la soberanía de Dios, no la practican. Acabamos de ver la soberanía de Dios. ¿Quién nos recordaba la soberanía de Dios? ¿Quién quita y pone reyes? ¿La democracia? ¿La monarquía? Es Dios. Es Dios quien quita o pone reyes. Es Dios. Y aunque el cristiano se jactó durante todo ese tiempo, no vi practicando la soberanía de Dios. No la vi. Romanos 13, del 1 al 2, fíjese, no era una idea de Pedro nomás. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y lo que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. En nuestro contexto durante la pandemia, jamás se nos prohibió predicar el evangelio. No me arrestaron las veces que lo hice, no me censuraron las veces que lo hice, y déjenme decirles algo, en YouTube tampoco nos censuraron ni un solo video. Pero nos encanta el show. No, mis hermanos. ¿Sabe lo que muestra eso? Dependían de 4 paredes y de un hombre aquí parado. Por eso nos cerraron las iglesias. Dependían de esto, mire. De eso dependían todas las iglesias que nos cerraron. Este mandato, mis hermanos, no es algo extraño para el pueblo de Dios. Jeremías 29, 7, 10 y 11. Quiero que vea, en este momento el pueblo de Israel había sido ya exiliado. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Sí? Estaban en pueblo extranjero. No era su nación. Y vea lo que Dios le dice. Y procurar la paz, ¿de dónde? De la ciudad, a la cual os hice transportar. Y fíjense todavía, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que ore, que busque de la paz de la ciudad del imperio que los llevó cautivos a su propia nación. ¿Se da cuenta? No es algo extraño, mis hermanos. Otro versículo dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Recuerdo lo que vimos ahorita, ¿sí? El versículo pasado, en la visitación de Dios, ¿sí? Tiene que ver con esto. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. No, hermano, es que este gobierno aprueba el aborto y aprueba lo que quiera. No estoy diciendo, y esa es la cláusula
del sometimiento a las autoridades, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso yo no lo apoyo. El aborto, el homosexualismo, adoptar matrimonios homosexuales, niños, eso yo estoy, como cristianos debemos estar totalmente en contra. Pero en lo que no obstruya mi fe, mi comunión con Dios, mis valores cristianos, mis principios, yo debo de apoyarlo. Y debo someterme. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, es que este gobierno no sirve para nada. Fíjese lo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué acabamos de ver? Fundamentos. Dios es omnisciente. Dios sabe por qué tiene ese gobernante en ese momento, en este sexenio. Dios sabe. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, hubiera puesto a aquel? ¿Quiénes somos? Nadie. En el tiempo en el que estamos como peregrinos, mis hermanos, debemos dar buen testimonio de sumisión a las autoridades. ¿Por qué? Por causa del Señor, lo dice el versículo 13. Por causa del Señor. Nuestro sometimiento no es a los hombres, es al Señor. Porque quiere que nuestra sumisión brille delante de aquellos que no creen. Yo me someto al gobierno porque me estoy sometiendo a Dios. Porque es para Dios, porque Dios se va a honrar y se va a glorificar en mi sometimiento a Él. Yo me someto a mis padres inconversos porque es lo que Dios me mandó a hacer. Porque así glorifico a Dios. Es lo mismo. Por causa del Señor. Continúa el versículo 13. A toda institución humana, ya sea al rey como al superior. A cualquier institución, sométase. Ya, versículo 14. Y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sométanse a cualquier institución, lo que nos dice Dios, a cualquier gobernador, porque yo los puse a ellos para castigar el mal y aplaudir el bien. Aunque ya se están tergiversando, ¿eh? Y es normal, es parte de que estamos en los últimos tiempos. Pero, y de hecho, quiero que vea cómo todo eso, bueno, ahorita toco ese punto. Quiero que vea lo que nos está diciendo aquí Dios. Sométete. Sométete porque yo los puse a ellos aquí como autoridad. Yo, Dios, yo Jehová los puse. Pedro en su segunda carta nos dice que más nos vale sufrir por Cristo que sufrir, en resumidas cuentas, por malos ciudadanos. Por malos ciudadanos. Usa la palabra malhechores ahí también. Que hablan aquellos que iban en contra de la ley. ¿Sé que fue bien triste ver cristianos así? Por abrir la iglesia. ¿No están sufriendo por Cristo? Sufrieron por malos ciudadanos. Y es pecado. Habrá casos excepcionales. Hubo en Estados Unidos que les querían nomás por que no predicaran el evangelio. Hubo casos excepcionales. Pero en nuestro contexto, y creo yo hasta donde supe, en toda Latinoamérica, a todos se nos dio libertad de predicar el evangelio. A nadie se nos cerró la boca. Y todos esos, si hubieran querido, hubieran estado predicando el evangelio de afuera. Recuerde, Dios nos sacó de aquí, ¿eh? Y no nos acomodemos tanto que Dios nos puede volver a sacar. Todas las instituciones, mis hermanos, han sido puestas por Dios, de manera que ninguna es la excepción. Es cierto que no son perfectas, que son muchas veces corruptas, sin embargo, nosotros debemos de confiar en que Dios aún ejerce un gobierno soberano y perfectamente sabio sobre las sociedades y sobre las naciones. Versículo 15.
Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, sométanse a todo lo demás. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Para eso Dios quiere que nos sometamos. Para que haciendo bien, secularmente no tengan nada que reprocharnos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere nosotros como hijos. Que hagamos el bien, que seamos buenos ciudadanos para que no tengan nada que echarnos en cara. Nada. Ahí está Esteban. Ahí está José. Ahí está Daniel. A todos les levantaron falsos testimonios. Pero sobre todo, ahí está Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto de un buen ciudadano y de un buen cristiano. Cristo jamás atentó contra el gobierno del César, de Roma. Al contrario, ¿qué dijo? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, Cristo, por amor a nosotros, cuando lo acusaban falsamente, ¿qué hizo? Se defendió. Mandó una turba que se manifestara delante del palacio del César. Fue con pancartas, liberan a Cristo. No. Se quedó callado. No abrió su boca. Y como bien dijo él, mi reino, te equivocas, no es este mundo. Mi reino está en los cielos. Por lo tanto, yo me quedo callado. Porque lo que estás haciendo es la voluntad soberana de Dios. Tengo que morir en la cruz para derramar mi sangre por mi pueblo. Por un pueblo que sí ha quedado a las leyes de Dios. Por un pueblo que aunque seamos buenos ciudadanos, fuimos malos criaturas de Dios. Por un pueblo que disfrutaba la maldad, que disfrutaba el pecado, que no quería nada que ver con Cristo. Por ese pueblo, por este mundo pecaminoso, por los que Él escogió, Cristo no abrió su boca y se entregó. Y murió en la cruz por ti y por mí. No lo merecemos, hermano. No lo merecemos. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Hay veces que estamos en medio, cuando antes no éramos salvos. Cristo sigue dando la esperanza de salvación hoy en día. Por más mal que sea tu pecado, por más mal que sea tu vida, por más mal, dice Cristo, venid y estemos a cuentas. El gobierno de Dios no es corrupto. El gobierno de Dios es justo. Para eso mandó a Cristo. Para que tus pecados fueran puestos sobre Él. Para que nuestros pecados fueran puestos sobre Él, mis hermanos. Nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero Cristo vino y dijo, hey, aquí estoy yo. Y en lugar de nosotros recibir el castigo, Él lo recibió por nosotros. Para que podamos vivir honestamente en este mundo. Y si no lo hacemos, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Fíjese bien, ¿hasta dónde alcanza? Fíjese bien, si no somos buenos ciudadanos allá afuera, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Si tú estás lejos todavía de Cristo, todavía hay esperanza. En Cristo, todavía hay esperanza. Tu corazón a lo mejor ahorita está de... Sí he querido, hermano, pero como que algo me estorba para entregarme. Yo sí estaba, estaba como en un punto en medio. Hasta que Dios dijo, hasta aquí.
Busca de Cristo. Versículo 17 para terminar. El 16 lo vemos la próxima semana. Mediante Dios. Pedro lo resume de esta manera. Honrar a todos. O sea, ya con eso, honrar a todos. No nomás a los gobernantes, sino a todas las personas de autoridad, o a todas las personas, sino a toda la humanidad creada en imagen y semejanza de Dios. Honra a todos. Amad a los hermanos, o amad la fraternidad, a eso se refiere. Ámalos. Juan 3, 74, 35, primera de Juan 3, 23, primera de Juan 5, 1. El que no ama a Cristo, el que no ama a sus hermanos, no ama a Dios. No es cristiano, se acabó. Temed a Dios, honrad a Dios, vivir como Él es digno que vivamos, con una vida de obediencia. Y por último, honrad al Rey. Nos puso uno al lado del otro, Conclusión, para terminar ya. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone abajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debemos vivir como cristianos, mis hermanos. Que la luz de Cristo que está en nosotros alumbra a los de allá afuera. No fuimos hechos para que la luz se quede resguardada en un templo. Fuimos hechos para que la luz alumbre allá afuera. Busquemos que Dios nos use, mis hermanos, como instrumentos de buen testimonio afuera. Busquemos tener buen testimonio afuera. Y número 2, seamos buenos ciudadanos. Y todo nos acaba. Buenos trabajadores y buenos esposos y esposas. Pero eso lo veremos después. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos.